para hablar de la academia tenemos que contextualizar la sociedad que había en aquel momento, en los años 50 y 60. Era una sociedad gris, por decirlo de alguna manera, donde había mucha miseria y mucha pobreza, porque era época de posguerra, época donde la desigualdad social era enorme, y ante esta situación muchos vecinos tuvieron que... La economía era de subsistencia y muchos vecinos tuvieron que emigrar principalmente a Venezuela buscando un futuro más halagüeño que el que tenían. Con respecto a la enseñanza, pues las zonas rurales como San Juan de la Rambla estaba dejado de la mano de Dios. El régimen no se preocupaba por la enseñanza. Aquí existía, en lo que hoy es la zona de recreo del Colegio Juan Guimerá, unos salones que llaman los salones de la Malaya, que fueron las escuelas unitarias del pueblo. Esos salones también se aprovechaban para hacer otros eventos, ¿no? Con respecto a ese tipo de enseñanza, era una enseñanza obligatoria hasta los 12 años. Posteriormente, el que terminaba la enseñanza, si no tenía posibilidades económicas u otros medios, como era, por ejemplo, era en aquel momento ir al seminario, donde podía tener una salida y buscar un futuro mejor, pues se dedicaba a ayudar a sus padres, a aprender alguna profesión de las pequeñas empresas que existían en el pueblo, carpintería, zapatería, o trabajar en empaquetado de plátano, o ayudando a sus padres en los trabajos que tuvieran, sobre todo en la agricultura, ¿no? Ante esta, solamente en aquella época las personas con una clase social, económica más o menos aceptable podían estudiar, sobre todo en colegios religiosos, privados, que eran lo que abundaba, porque no existían los institutos como existen hoy, ni otros medios. Entonces tenía esa posibilidad de estudiar, pero la gran mayoría no tenía el acceso. Entonces, ante esta situación y estas desigualdades sociales, hubieron dos personas que se lanzaron una aventura, que fueron Francisco Hernández García, que en aquel momento estaba de cura coadjutor de don Lorenzo Rodríguez, si no me equivoco, y Armando Pérez Luis, que es mi padre. Pues viendo estos desajustes, dice, vamos a buscar la manera de que los jóvenes de San Juan, todos los jóvenes de San Juan de la Rambla, el municipio, tengan oportunidades de salir adelante y buscarte un futuro más provechoso que aquel que tenían. Entonces, el proyecto era fundar una academia o un colegio donde se pudiera estudiar hasta el bachiller elemental. Bueno, en un principio tuvieron muchas dificultades. Algún que otro miembro de alguna familia importante, entre comillas, de aquella época, pusieron una serie de impedimentos para que el proyecto no saliera adelante. Pero con ahínco y coraje salió adelante gracias a don Manuel Luis Pérez, conocido como don Manolo Luis, que se dio el título de maestro nacional, y al obispo Pérez Cáceres, que le otorgó en aquel momento a don Francisco Hernández García un certificado donde se le daba acto para desarrollar la enseñanza. A partir de ahí, pues ya se fundó la academia, con todo, una vez terminada la burocracia esta, ¿no? La primera ubicación fue en esta casa. Aquí estuvo en el año 54 y 55, hasta que mis padres se casaron. Al contraer el matrimonio, lo utilizaban ellos como su vivienda. Entonces se trasladó a un edificio, una casona, que se encuentra en la calle La Ladera, que pertenecía a la familia de los Bautistas, a la familia de mi madre, y allí estuvo hasta su clausura, ¿no? Ahora vamos a entrarnos en el edificio y ver las aulas como era y los recursos que había. Entramos en el edificio, a nuestra derecha había un aula pequeña, había un patio central, donde con un corredor en la parte superior, en el patio central se impartía la gimnasia, no educación física, en aquella época era gimnasia. Subíamos unas escaleras y había a nuestra izquierda un aula de unas dimensiones aceptables. Entraba una secretaría que era secretaría, la parte administrativa, y al mismo tiempo también había una pequeña biblioteca. A la izquierda había otra aula, también de unas dimensiones aceptables, y a la derecha secretaría, un aula pequeña. Entraba en el aula, lo primero que te encontraba era la imagen del señor generalísimo Franco, o si no era la de José Antonio, siempre custodiado por un crucifijo o custodiado por algún cuadro de alguna virgen, algún santo, etc. La pizarra, algún mapa, la mesita del profesor con su silla,
y los pupitres. Los pupitres eran bancos alargados y mesas donde cabíamos 4 o 5, dependiendo la edad. Y eso era todo, eso era el aula. Y bueno, tenían bastante luz porque tenían ventanas y guillotinas hacia la calle, ¿no? Luego entramos a la secretaría, pues ahí estaba una pequeña biblioteca donde había una enciclopedia, algún que otro diccionario y una colección de libros de lectura que donaron los alumnos en su primera época. Aquí tengo uno, que es un ejemplo, que era de los clásicos Ebro, de la editorial esta, y cada alumno donó un librito en un momento determinado. El precio en aquella época era 15 pesetas. En el aspecto social fue importantísima la academia. En aquella época la comunicación entre los barrios de diferentes municipios era escasa o nula, no había comunicación. Entonces, pues la academia, muchos alumnos de la academia vinieron de los barrios altos, de los barrios de la zona alta, de los barrios de la zona baja, Santa Catalina y Santo Domingo. Entonces había una buena relación entre los jóvenes del municipio, a pesar de los inconvenientes que había en las comunicaciones. También otra cosa importante de la academia que me llamó la atención pasados los años, que era inusual en aquel momento, es que las clases eran mixtas. Compartíamos el aula, los niños y las niñas, jóvenes y chicos y chicas, cosa que no era normal, porque los colegios eran masculinos o femeninos, e incluso en las escuelas públicas de enseñanza obligatoria también separaban los niños de las niñas. Era algo inusual y nunca pregunté el motivo por qué. Bueno, tampoco había espacio para más. Aunque popularmente se le conoce como la academia, el nombre era Colegio San Alberto Magno. Y yo me pregunté muchas veces el por qué San Alberto Magno, y tiene un sentido. San Alberto Magno era un filósofo y teólogo que era un enamorado de la ciencia y era el patrón de la ciencia exacta, química y las ciencias naturales. Mi padre le encantaba este tema, ¿no?, de la ciencia. Entonces mi padre, creo que por eso mismo le puso el nombre de San Alberto Magno. Con respecto a los horarios, las clases eran de lunes a sábado, pero de lunes a viernes eran mañana y tarde, y los sábados las clases eran solamente de mañana. La metodología era totalmente diferente a la de hoy. La metodología, la función del maestro se basaba en el principio de autoridad. Entonces el castigo físico estaba presente siempre en la metodología en aquella época. Te das cuenta, si cometías alguna infracción o incumplías cualquier norma, pues inmediatamente te arrestaban, te ponían de rodillas en el suelo o de rodillas con los brazos en cruz, o te daban algún cogotazo, hoy en día se dice una colleja, o yo qué sé, o te hacían copiar si estabas hablando en clase 100 veces, en clase no se habla. Bueno, iba de acorde con el sistema político que estamos viviendo en aquella época. Los alumnos ingresaban en la academia, se matriculaban aproximadamente a los 6 años y estaban hasta los 9 o 10 años preparando un examen de ingreso que daba acceso al bachiller elemental. Para ello se utilizaba un libro, bueno, en mi época, se utilizaba un libro que era la Enciclopedia Álvarez, que contenía todas las materias que te obligaban a superar para acceder al bachiller. Otra cosa que hoy en día no me cabe en la cabeza, en aquella época, era, en un principio los alumnos se examinaban en Los Realejos, en el Colegio San Agustín, y posteriormente fueron a La Laguna, al Instituto Canaria, el antiguo convento de San Agustín también. Bueno, el examen de ingreso era una selectividad y era matador, porque era oral y escrito. Imaginemos un niño de 9 años ante un tribunal, yo me acuerdo, la imagen aquella la tengo presente, 3 personas con corbata, chaqueta, desconocidas totalmente, subiendo una tarima y haciéndote una serie de preguntas. Bueno, una vez superado estos exámenes de ingreso, con 9 o 10 años, accedes al bachiller elemental. El bachiller elemental constaba de 4 cursos. Los cursos iban aumentando la dificultad mientras ibas pasando. Segundo curso aparecía ya el idioma, el inglés o francés. En tercer curso aparecía el latín. Asignaturas que hoy en día, bueno, de la época, como estaban presentes desde 6 años, que era la formación del espíritu nacional,
y la formación y también las labores femeninas. Estas áreas son simpáticas porque se veía el típico machismo y sexismo de la época, ¿no? Las niñas unas funciones y los niños otras funciones dentro de las áreas que había, ¿no? Cuando nos íbamos a examinar a Laguna de las asignaturas del bachiller también era duro, porque hoy en día los alumnos pues hacen exámenes trimestrales, mensuales, o de cada tema hace un examen y van superando las materias. En aquella época nos teníamos que examinar de toda la materia en un solo examen, en el mes de junio, que era complicadísimo. Una vez superada esa materia, pues nada, el que no la supera tenía otra oportunidad en el mes de septiembre. Una vez superado el bachiller elemental, había otro filtro, otra selectividad, por decirlo así. Habían reválidas. La reválida estaba dividida en tres grupos, que eran las áreas de ciencia, las áreas de letras y las áreas de idioma. Tenías que superar las tres áreas, entonces te sacaban la nota media y accedías al bachiller superior. Ahora voy a hacer un inciso aquí. También hubo una época que con 14 años, por eso todo el mundo dice, ¿cómo en San Juan de la Rambla hay tantos maestros? Mueves una piedra y sale un maestro por todo. Bueno, muy sencillo. En aquella época, una vez terminado el bachiller elemental y aprobada la reválida, se podía acceder a la diplomatura de magisterio, y yo recuerdo en la academia preparándose por libre, los alumnos iban a examinarse a la Laguna y obtenía el título de maestro. Ya con 18 años aquí había muchísimos maestros. Miramos la época de la generación esa, pues había bastante. Bueno, decir que la academia era un centro privado y se pagaba una mensualidad. Había familias que no podían pagar la mensualidad, de verdad. Y entonces yo me acuerdo de pequeño que nos donaban unas gallinas, unas papas, un conejito y cualquier otra cosita, ¿no? A cambio de la enseñanza recibida. Y había otras personas que ni eso podían donar. Y hay de esas personas, de esos hay muchos que pues dieron clases en la universidad, que sin coste alguno aquí, hasta que consiguieron la beca cuando fueron a la bachiller superior, que alcanzaron grandes éxitos en su vida privada, ¿no? En los años 50 y 60 la vida cultural creo que se desarrollaba alrededor del centro. Se hacía teatro. Yo me acuerdo un practicante que hubo aquí, don Ismael Beltrán, creo que es el segundo apellido, que era practicante y impartía clases de francés, que era un enamorado del teatro, y ensayó alguna obra de teatro que se expuso en el Cine Aurora, con gran éxito, porque acudían no solo los alumnos de la academia, sino acudía después el público, los vecinos del municipio. Aparte de eso, alguna que otra más obra de teatro, no recuerdo la verdad los nombres de las obras de teatro, también algún festival musical. Y luego en la celebración de San Alberto Magno, que se hacía el 15 de noviembre, pues los alumnos acudían a la iglesia, se celebraba una misa, y posteriormente en la plaza se desarrollaban juegos deportivos, juegos tradicionales, lo típico, ¿no? Estaba todo el día de ocio, ¿no? Realizando diferentes juegos y actividades. Otra cosa que me llamaba la atención era cuando se hacía una excursión. Se alquilaba una guagua de transportes de Tenerife, y yo me acuerdo de ir a excursiones a Las Cañadas, a Tembe no, se llamaba la Costa del Silencio, para ir a la arena o piscina baja mar, que aparte de los alumnos iban muchas madres con los alumnos, porque era la única manera que tenían de visitar esos lugares, porque eran muy difíciles acceder a esos lugares, porque las comunicaciones no existían, y los vehículos, pues aquí en el pueblo existían 4 o 5 coches, no había más, entonces era muy difícil. Entonces también la academia también ayudó a esas personas a conocer más otros rincones de las islas. También participaba en los actos religiosos, como en el Corpus. Recuerdo que Viñoles y mi padre, que confeccionaban una alfombra que la seguimos haciendo nosotros, los hermanos Pérez Montes, en la calle Estrecha, y recuerdo cómo iban a buscar tierra a Las Cañadas, tierra de colores, en el camión de Manolo Luis, sin permiso de Guardia Civil ni nada, que aquello podía haber sido escandaloso si lo hubieran detenido por cometer esas infracciones. Y bajaban la tierra, bueno, después la tierra era para hacer las alfombras de todo el municipio, ¿no? Pero bajaban tierra, se preocupaban de cernir el brezo, etcétera. También me acuerdo en casa aquí debajo participar ensayando villancicos, ensayando o haciendo para el Belén de la iglesia casas con yeso, etcétera. Es decir, que había una gran actividad. Con respecto al profesorado,
puede ser que se me quede alguno en el tintero y pido disculpas porque yo no recuerdo todo. Vamos a empezar por antigüedad más o menos. Estaba Armando Pérez Luis, que era mi padre, que impartía las áreas de ciencias. Después estaba Alberto Delgado, de Santo Domingo, que impartía la parte de lengua, geografía, historia y gimnasia. Después estuvo Pepe Antonio Pérez Regalado, que no solo que impartió. Mi madre, que impartió labores en un momento determinado, las labores femeninas, que era, no sé si era enseñar a bordar y unas cositas que se hacían también como área, sí, en el momento aquel. Después estaba Francisco Hernández García, que impartía la religión. Fernando Falcón, de Santa Catalina, que era maestro de Santa Catalina, impartía el latín. Los practicantes que pasaban por aquí se aprovechaban. En un momento determinado estuvo Ismael Durán, que impartió el francés. Luego vino Andrés Flores, a continuación, que impartió clases de inglés. Y luego se incorporaron antiguos alumnos que ya eran maestros, como fueron Esteban de León, Luis Lorenzo, José Manuel Pérez, Camila Núñez, que impartía labores y gimnasia. Después estaba María Luisa Luis Pérez, que impartió primaria. Y no sé, Francisco Armas Pérez, que impartió francés, que en aquel momento daba clases en las escuelas unitarias aquí en San Juan de la Rambla, en el casco. Es decir, y una serie puede haber más profesores, pero no me acuerdo. Y se me olvidaba. También importante, con motivo, como habían tantos alumnos de otros barrios, de diferentes barrios del municipio, y las dificultades de comunicación que había, la academia adquirió en un momento determinado una pequeña guaguita, lo llamaban el micro. Entonces ayudaba a trasladar los alumnos de la zona alta y de la Rambla hacia el casco. Lo conducía mi tío Felipe Damaso Pérez Luis, que era hermano de mi padre. Tampoco me olvido de las señoras de la limpieza, como era doña Paula Hernández y doña Remedio Hernández, que también se dedicaban a limpiar la academia, etcétera, etcétera. Y para finalizar, decir que en el año 70, en el mes de agosto, se promulga la nueva ley de educación, estando el ministro José Luis Villar Palací, que se llamaba. Entonces ya el país ya económicamente había superado una grave crisis económica. Entonces se hacen unas fuertes inversiones en todo el municipio y de infraestructura, se hacen muchos colegios bien dotados, con muchísimos recursos, y en las comarcas se establecen institutos. Ante esta situación ya la academia no puede competir y por lo tanto pues decide cerrar las puertas. No sé si estuvo unos meses o un año más en primaria Alberto y Luisa, no recuerdo al final, pero por estas circunstancias pues se cerraron las puertas y esta es la historia de 16 años de la